Mano, a todos, muchísimas gracias por asistir a este taller. La idea de empezar a generar este tipo de dinámicas de información, más que nada es para que poco a poco vayan conociendo más sobre detalles de fibra óptica y en su momento que pudiéramos apoyarles en que tomen algunas decisiones en cuanto a las características de estos materiales o en su momento que conozcan más sobre ellas. Esa es la intención de empezar a generar este tipo de contenidos. Y pues también que podamos tener más interacción con la comunidad, que prácticamente es uno de los objetivos que tenemos para ir aportando al mercado mexicano. Entonces, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto lo vamos revisando. ¿Va? Entonces, yo creo que vamos a ir empezando una pregunta o si nos pueden ir escribiendo en el chat. No sé si todos ya conocen o conocían a la empresa Aeroverer o no conocían nada de ella. Y esto lo pregunto un poquito con la temática de que vean que realmente hoy han empezado a surgir diferentes marcas en el mercado en México y Aeroverer hoy ya es una empresa que de manera local lleva 7 años y también ha empezado a trabajar mucho con marcas propias. En su momento también ha empezado a generar ciertos desarrollos o tecnologías con ciertas alianzas que se tienen con fábricas especialistas en cada uno de los rubros y que forman parte del grupo Aeroverer. Dentro de estas marcas, y la intención es que las conozcan un poco, están las marcas como Connex, Blinkentech, Boon, Optiker, House y Cabinet, que cada una de ellas prácticamente nos van a permitir tener una gama de soluciones bastante interesante, como cuál. Pues tenemos la parte verde, que serían la parte de equipos activos o LTs o NTs. Y también tenemos toda la parte de ópticos como Blinkentech. También está la parte de cableado estructurado, la parte de plásticos, que en este caso se llama House, que regularmente trabajamos mucho la parte de cajas de empalme y otros elementos plásticos. Óptica en el desarrollo y en la mejora de equipos de fusión y medición óptica. Y Cabinet con el desarrollo de gabinetes o metalmecánica como racks y algunos otros elementos. Cada una de estas, realmente la intención es que formen y empiecen a generar un ecosistema que permita tener un desarrollo de una red completa en la gama de fibra óptica o FTTX. Y hoy lo que estamos haciendo muchísimo es empezar a trabajar, ya sea con clientes o con aquellos que apenas empiezan a conocernos, en trabajar modelos 360. Los modelos 360 no es más que podamos ayudarles en poder conocer las soluciones, que conozcan cuáles son las características que tienen estos materiales y en su momento que también conozcan cuáles son los alcances que éstas pueden tener o que conozcan sobre lo que pasa en otros materiales y cuáles son los alcances que estos pueden tener y cómo se ven en una red de fibra óptica. Entonces, estos modelos ayudan muchísimo porque al final se les brinda muchísimo conocimiento y también se les brinda mucho asesoría para que al final la red funcione de la mejor manera posible, entendiendo que es una red de planta externa o dependiendo del tipo de red que generes, regularmente se busca mucho cómo trabajar en esta parte. Después de ello, realmente algo que nos gusta mucho es que hoy vean que empezamos a generar una gran capacidad en el tema de cómo ciertas empresas que fabrican materiales muy genéricos para ciertas zonas o otras áreas o poblaciones, hoy realmente se está tropicalizando mucho material para la parte de México, es decir, condiciones climáticas, tensiones, etcétera, que de hecho es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero quería que conocieran un poquito más de Roverer en particular, para que al final esto permita que ustedes conozcan o vean un desarrollo distinto en ciertos materiales, ¿no? ¿A qué me refiero? Y la dinámica realmente de este taller era cómo hoy instalan los cables de fibra óptica. ¿Lo hacen realmente a ojo, a lo que alguien pueda tensionar un cable, o realmente lo vemos por diseño? Y lo tomamos mucho de esta forma porque
bastantes nos hablan o bastantes marcas hoy nos hablan sobre el span o sobre esta distancia que tenemos entre poste a poste y regularmente elegimos un cable basado en el span, pero regularmente no basamos estas decisiones a niveles de ingeniería, es decir, realmente cuál es la tensión que soporta un cable y cuál en su momento es la tensión que se ejerce realmente en el cable ya puesto en la planta externa. Entonces, son parámetros que regularmente no tomamos en cuenta y nos basamos en otra realidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, les haría una pregunta y si nos pueden ayudar en contestar en el chat es, ¿todos conocen qué es el span? Y la siguiente pregunta sería, cuando ven ustedes un cable o tratan de elegir un cable, ¿cómo le hacen? Es decir, ¿lo basan a nivel de span o realmente preguntan la tensión que pudiera tener ese cable para poder trabajar en una instalación de planta externa? A ver, coméntenme qué dicen de ello. Primero, si conocen lo que es el span. Y segundo, cómo basan un poquito su decisión para elegir un cable de fibra óptica. Si alguien quiere comentar, adelante. Si lo quieren hacer por micrófono, está bien. Y si no, en el chat, si me ayudan, me ayudaría bastante para saber por dónde ir en esta plática. E igual saber que no se me van a dormir durante toda este ratito que vamos a estar platicando de este tema. Por ejemplo, acá comenta, ¿no? Que el span es la distancia máxima que tenemos entre nuestros postes. Y bueno, sí, o sea, realmente, si quieren, vamos a ir entrando un poquito en dinámica. Yo les diría que hoy el spam lo vemos un poquito en este sentido. Y acá les dejo este gráfico, ¿no? Que nos puede ayudar a definirlo. El span regularmente va a ser la distancia que tengamos entre un punto A y un punto B, es decir, la distancia que tenemos interpostal. Esa sería el span realmente de un cable, es la distancia que tenemos entre un poste a otro. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la tensión que ese cable tendría que tener para poder soportar esa distancia interpostal puesto en las condiciones climáticas del área en donde te toque estar? Es decir, si hace mucho calor, el cable o los plásticos se comportan de diferente manera a una zona que hace mucho frío o una zona que hace mucho viento. ¿Por qué razón? Porque hay oscilación del cable o porque hay más peso, etcétera. Esto es lo que vamos a ir analizando. Pero en sí el span prácticamente sería esa distancia interpostal que tengo entre el punto A y el punto B. Habrá quienes dirán, ah, pues la distancia de mis postes es a 50 metros. Ahora la pregunta es qué condiciones tiene ese lugar para que en algún momento podamos tener una tensión correcta para el cable. Es decir, nosotros al final instalamos un cable de fibra, como lo vemos en esta parte superior, por acá, ese que se ve aquí en negro, pero la pregunta es qué tan tenso se tendría que dejar para que esto funcione de manera correcta. Y ese es como el tema de todo esto, ¿no? Ahora, regularmente cuando nosotros vemos la instalación en una red de fibra óptica, regularmente viene como esa paradoja. Oye, yo quiero comprar un cable, solicito al proveedor y te dice, ah, pues este es un spam 100 o un spam 120. Y tú dices, ah, bueno, pues lo voy a instalar a 50 metros. Y luego pasa que instalas el cable y, oh sorpresa, empieza a haber viento o hay mucha lluvia y el cable empieza a generar ciertos temas de atenuación. Aquí la pregunta que sería, ¿realmente la elección o tú tuviste muy mala suerte o realmente dónde estuvo el problema? Entonces, regularmente cuando no tenemos previsto ciertas características en las condiciones en las que nosotros tenemos que instalar el cable, entonces regularmente no conocemos muchos detalles de la instalación del mismo. Por eso realmente hoy hablamos que la instalación de un cable no nada más sería basado en los parámetros que nos dictan. A veces las diversas marcas, también nosotros tenemos que verificar cuáles
son las características que buscamos del cable, es decir, el grosor del cable, el diámetro que tiene, la tensión que debe de soportar, etcétera. ¿Por qué razón? Pues porque al final lo que tú quieres es que el cliente final tenga un buen servicio, pero para lograrlo hay ciertas condiciones que tenemos que ir conociendo. De ahí entonces, lo que va, lo que vamos a, lo que vamos haciendo es lo siguiente. Ustedes han notado, han visto este tipo de instalaciones en la planta externa, ¿están de acuerdo? Y les puse algunos ejemplos que vi que considero que pueden estar un poco decentes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes o cuando regularmente seleccionamos un cable, no nos percatamos que la planta externa no va a ser una condición que esté cerrada a que no pase nada. Al contrario, es una condición en donde pasan muchas cosas porque finalmente estamos expuestos a una planta externa que no se puede meter en una burbuja y cuando nosotros, por ejemplo, diseñemos un cable, pues no ponemos estos parámetros en el diseño. Es decir, simplemente agarramos, tomamos y decimos un cable va a soportar X tensión y voy a hablar mucho de tensión porque es muy necesario para esta parte y se nos olvida que también en la planta externa va a haber otras compañías que en algún momento van a recargar sus escaleras en el cable. Y este soporte para este cable que esté soportando el peso de esta persona, pues implica que el cable debe de tener otras condiciones o más tensión que pueda soportar para que la persona que esté montada en este mazo de cables, pues el cable pueda resistir todo lo que se le quiere poner. A eso añadir, pues el peso que también se le agrega a la caja de empalme. A eso añadir que llegará alguien más y pisará este cable o que dejan instalada su caja de empalme y que aparte dejan reservas en los laterales y que esto obviamente también está generando peso. Entonces, aquí la pregunta, ¿solo me basaría en el span del cable o también deberíamos de considerar los otros eventos que van a ir pasando a lo largo de la vida útil de estos cables? Recuerda, no es una burbuja que se encierra para dejarse instalado por X tiempo. La realidad es que un cable de planta externa está expuesto a muchas situaciones, clima, personas, que los mismos postes por la sobrecarga de peso que hoy tienen, pues se están flexionando, es decir, se están pandeando y eso también provoca un tipo de instalación diferente a lo que conocemos. O regularmente vemos que hasta los mismos cables a veces soportan a los mismos postes, etcétera, ¿no? Entonces, realmente aquí hay que tomar en cuenta las condiciones en donde va a estar expuesto ese cable y qué vida útil pretendemos para ese cable de fibra. Ahora, hoy estamos en un momento en el que el costo de fibra óptica ya no es aquel costo que veíamos hace algunos meses, que era muy económico. Hoy el costo de fibra empieza a ser alto. Entonces, la verdad, yo creo que cada vez tendríamos que ir pensando más qué es lo que estoy buscando para mi red, si la quiero para un corto plazo o la quiero para un largo plazo. Aquí será cuestión de cada uno ir revisando qué buscamos para estos cables de fibra. Cuando nosotros tenemos en visto entonces lo que queremos para nuestro cable de fibra, lo primero que tendremos que ir revisando es cómo se instalan los cables y qué características estos tendrían en esa planta externa. Entonces, regularmente en una planta externa, nosotros tenemos este ecosistema en donde están nuestros postes, que son estos que vemos acá. Y luego entonces tenemos ciertos criterios que regularmente basamos para el diseño de un cable, como cuál. Pues obviamente verificamos cuál es la distancia interpostal, que sería el vano o el span. Pero también tenemos que considerar cuál va a ser la catenaria que se genera del cable una vez puesto. Es decir, un cable cuando lo instalemos, por muy tenso que lo dejen, pues nosotros regularmente generamos una línea imaginaria entre los dos postes pensando que el cable tomará una línea recta, pero difícil que tome una línea recta. ¿Por qué razón? Porque finalmente se tiene una catenaria. La catenaria es una caída normal del cable por su peso. Entonces, a esto hay muchos que luego le dicen, ah, pues la pancita que se genera del cable, etcétera. Ahora, esta pancita o esta catenaria que se genera en la parte baja del cable, entre nuestra línea imaginaria, que es esta que tenemos aquí, que esta sería nuestra línea imaginaria, nosotros tomamos un porcentaje de esta línea imaginaria y le llamamos flecha máxima, es decir,
cuánto se debería de colgar el cable basado en la distancia que tengo entre poste a poste. Y en base a eso es como nosotros determinaríamos cuál es la tensión que ocuparíamos de un cable para que el cable soporte su propio peso o su propio peso con la propia tensión con la cual es diseñado. Entonces, el factor que nos hace falta determinar para que este cable pueda soportar un vano, pensamos, de 80 metros, pues yo tendría que definir cuál es la tensión que este cable debería de tener para soportar esta distancia interpostal y que el cable pueda durar por bastante tiempo. Es decir, para que pueda soportar el hecho de que alguien llegue, ponga una escalera, que alguien lo pise. Todos estos elementos se tienen que ir estudiando a manera de que entonces nos permita conocer cuál es la estructura del cable, qué grosor debería de tener, qué tensión deberíamos de lograr para que soporte este tipo de cosas. A esto también tendríamos que añadir si es una zona donde hay mucho viento, también tendríamos que definir una zona en donde si hay hielo, hay que considerar esto, si hay caída de agua o regularmente hay precipitaciones, pues también hay que tener mucho cuidado, porque todo esto hace que el cable entonces tenga otras condiciones. ¿Qué condiciones? Pues que pese más. Entonces, si un cable pesa más, pues obviamente la catenaria es mayor y entonces el cable también tendría que tener más tensión para soportar estos elementos. Por eso realmente hoy decimos demasiado. Para que un cable soporte las condiciones de una planta externa, tendremos que basar muchísimo cuáles son estos cálculos en un promedio para que realmente el cable pueda soportar aquellas condiciones en donde ustedes regularmente instalan los cables. Ahora, ¿cómo vamos haciendo esto? Pues le vamos poniendo un poquito de ingeniería o de desarrollo. Por ejemplo, 3 puntos base para que tú elijas un cable. Pues, ¿cuál es la tensión que quiero que soporte el cable para la distancia interpostal entre estos dos postes? ¿Cuánto se puede elongar o cuánta es la catenaria que podría tener el cable en base a determinado tiempo? Ahora, hay quienes nos venden cables que soportan span de 120. La pregunta sería, ¿ese span está diseñado para qué condiciones ambientales o para qué condiciones tendría que estar hecho? Si no, lo único que va a pasar es que, de acuerdo a las condiciones que tenga el ambiente y las condiciones o la visión de largo plazo, pues el cable entonces sufrirá un peso, habrá viento, habrá ciertas cargas mecánicas y entonces tal vez el cable, pasado cierto tiempo, solo ustedes van observando que pasando el tiempo se va haciendo más elongado, es decir, la catenaria que vemos aquí abajo se va haciendo cada vez más baja, que casi a veces hay que se revientan o se nota inmediatamente, y entonces tú ves un cable que ya está totalmente atenuado o que la atenuación que tenías promedio en una red de fibra óptica, pues ya no es la óptima porque el cable ya sucumbió o ya se dañó por todas las condiciones atmosféricas que pudimos haber tenido. O que alguien llegó y puso la escalera y de repente se van y entonces tú tienes un problema porque finalmente hubo una sobrecarga. Entonces, no nada más es visualizar el cable por el span que se dice en la ficha técnica, es verificar realmente con qué tensiones está fabricado para que nosotros podamos decir que el span realmente está hecho para esa distancia que nosotros buscamos y que el span se vuelva estable a largo de tiempo. Yo creo que hoy es una manera muy práctica de empezar a pensar de en qué nivel quiero que esté la red, cuánto tiempo quiero que dure y en su momento también qué tan estable quiero que sea ese enlace. No nada más es basarnos por el span descrito en la ficha técnica, sino es conocer más condiciones que nos permitan tener factores clave y los factores clave se van a definir en estos 4 puntos. Cuando nosotros vamos viendo esta parte entonces y lo vemos en la planta externa, pues de repente llega alguien y dice, ah, pues veo este cable que está entre estos dos postes, pues de aquí me cuelgo y de aquí puedo ir a hacer ciertas cosas. La pregunta es, ¿quién instaló primero este cable? Pues soportará este tipo de eventos. O cuando nosotros instalamos, por ejemplo, en este ejemplo, nosotros instalamos un cable que instalamos y tiene esta pendiente, es decir, le pusimos con determinada tensión, tiene cierta catenaria y de repente vas 3, 4, 5 meses después, 8 o 1 año, y tú notas que el cable poco a poco se va pandeando, es decir, la catenaria empieza a ser mayor.
Y también vas a notar entonces que el nivel de atenuación de todo el enlace de fibra pues crece y eso que va a ocasionar que haya sitios en donde ya la atenuación es mayor, donde ya se pierde la conexión óptica o pues ya implicará tal vez el reemplazo de este tramo de cable, porque una vez que la fibra tiene ciertos problemas como microdobleces o macrodobleces que prácticamente son fracturas de fibra o de las mismas cubiertas del cable, pues ya no hay forma de recuperarlo, simplemente sería quitar este tramo, recorrer las gasas si es que dejamos gasas y en algún punto pues volver a tender una nueva parte de fibra. Y entonces, entre parche y parche, pues también ahora los niveles de atenuación van creciendo porque no se tenían considerados en la planeación del propio enlace. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues que los niveles ópticos vayan siendo cada vez más altos y empecemos a tener diversos problemas. Entonces, para poder calcular toda esta parte, yo les recomendaría mucho, no se dejen llevar por el span descrito en una ficha técnica. Para mi gusto es, empieza a revisar cuáles son las tensiones que soportan estos cables para que entonces tu elección se vuelva más factible a largo plazo y que no sea solo de emoción, por precio o simplemente porque consideres que con ese cable podrás hacer la red que quieres o piensas para un futuro. Yo hoy creo que tenemos que ponerle un poco más de ojo, tenemos que también empezar a darle más criterio a la creación de redes de fibra óptica si es que queremos que duren por ciertos tiempos, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar cuando el cable o no tiene la tensión adecuada o no es del diámetro correcto o los accesorios que elegimos también no son los correctos? Aquí les pongo algunos ejemplos. En esta instalación, el cliente elige remates que llegan a dañar las superficies del cable y entonces lo único que se hace es que la propia cubierta del cable se va sobretensionando y llega a un punto en el que se revienta. Entonces ahora queda expuesto ciertos elementos de tracción del cable y bueno, pues en mediano plazo este cable simplemente se rompe. ¿Y qué pasa? Pues se generan microdobleces o macrodobleces y en algún momento pues tenemos que ir y cambiarlo. No hay otra opción. Ahora, mi pregunta sería, si las reservas están puestas como esta, pues de nada me serviría tampoco dejar fibra óptica en reservas, pues porque estas ya tienen daño. Y entonces, pues simplemente habrá que cambiar un gran segmento de fibra óptica, porque esto no funciona. O a veces dejan este tipo de reservas y las flejan con cinchos metálicos o con el mismo fleje, pero pues no le dan la opción al cable de que tenga una elongación, es decir, el cable con mucho calor se expande o con mucho frío se contrae. Entonces, finalmente, cuando yo dejo estos elementos con metal, pues también van generando un daño. Entonces, a eso hay que añadirle que esto genera un peso. La misma caja de empalme genera un peso y todo está soportado en un cable. Entonces, la pregunta será, ¿ese cable soportará el peso de todos estos componentes y va a resistir por X tiempo? Entonces, yo creo que es tiempo de cambiar la mecánica y es tiempo también de empezar a pensar cómo queremos ir instalando los cables, si de buena forma o de mala forma. Ahora, realmente uno de los conceptos para poder saber cuál es la tensión de un cable, en las fichas técnicas de los cables nos dice tenemos una tensión que le llamamos MAT, que es la tensión máxima permitida para el cable. Esto es durante la instalación solamente. Y también tenemos una tensión de largo plazo. Entonces, tenemos dos tensiones para un cable por las cuales son diseñadas, las de corto plazo y las de largo plazo. Las de largo plazo es cuando ya se quede instalado el cable y las de corto plazo son para cuando lo estamos instalando, cuando alguien llega y está tensionando el cable para crear esa línea recta. Es decir, yo tengo mis dos postes, cuando lo están instalando, pues tratan de ponerlo lo más tenso posible entre ambos postes. Entonces aquí el cable soporta el MAT, es decir, la tensión máxima que tenemos para instalarlo. Después, cuando el cable ya queda instalado, automáticamente esto, por muy recto que lo hayan dejado, se nota una pequeña caída. Entonces aquí tenemos ahora las tensiones de corto plazo, perdón, las tensiones de largo plazo. Cuando el cable ya queda instalado por X tiempo, esta es la que nos importa bastante, porque aquí es donde se define la vida útil del cable, no por la tensión de MAT,
que es la tensión de corto plazo, sino la tensión de largo plazo. Y hay que cuidar mucho esto, porque al final los costos de cable también se van a empezar a definir por este tipo de elementos, porque al final, al ponerle elementos que soporten mayor tracción, elementos que soporten mayor tensión, pues son cables que van a costar un poco más. A eso añádanle que pues se le tiene que poner una mejor cubierta del plástico o de la chaqueta del cable, que también se le tiene que poner un mejor tipo de fibra para que la atenuación no se eleve y ciertos elementos que finalmente se tienen que contemplar. Cuando nosotros ya verificamos todo esto, pues también tenemos que checar, pues, está el clima, cuáles son las tensiones y cómo se van a distribuir y a su vez, pues también evitar todo el tema que sean los micro o los macro dobleces. Ahora, la pregunta aquí sería, cuando nosotros verificamos el cable o cuando checamos el cable, pues también hay que verificar si son zonas en donde hay mucho hielo, porque ha pasado esto, congelamiento, es decir, está puesto el cable, llega mucho hielo y en este caso el cable al mojarse, porque al final hay brisas, luego viene el hielo, pues esta es una sobrecarga de peso, al igual si hay mucho viento. Entonces, todos estos elementos juegan a nuestro contra o a nuestro favor, ¿sale? Entonces, nosotros llamamos que la ingeniería del span, es decir, la distancia que quiero que un cable cubra entre poste a poste, realmente no se vuelve una opcional, sino yo tengo que verificar realmente cuál es la tensión de mi cable para que soporte ese span de manera real. Si no, simplemente es una forma de decir, ah, pues el cable parece que cubre 80 metros, sí, basado en qué condiciones de diseño. Ahora, muchos nos basamos en estas condiciones porque al final hay un código o hay normativas. En el caso de México ya hoy se tienen, pero nos basamos mucho en esto, en los NES. Estos que nos dicen, pues nosotros tenemos categorías de lugares en donde ya se tienen consideradas ciertas situaciones para el diseño de un cable. Entonces nos dicen, ah, tú puedes tener un NES heavy, un medium y un light. Es decir, que hay de poco viento, que va a haber mucha humedad, que va a haber lluvia o que es seco, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a cuidar el cable que nos llega hoy, bajo qué condiciones está diseñado. Es decir, si para un esquema pesado, uno intermedio o uno ligero, ¿sale? Y aquí, ¿por qué hay que cuidarlo bastante? Pues porque al final los cables, claro que se van a definir por este tipo de condiciones sus costos, porque finalmente algunos van a tener mayores características en tensión, mejores cubiertas para resistir este tipo de condiciones en clima, etcétera, ¿no? Entonces hay que cuidar esta parte porque finalmente los diseños de cables no son los mismos y no todos se generan de la misma forma. ¿Alguien conocía este tipo de normativas o de códigos que le llamamos NES? ¿Podrían decirme en el chat si alguien los conoce o los conocía? ¿O sabían que los cables de fibra óptica regularmente se fabrican por este tipo de condiciones climáticas? Ok, entonces, igual en el grupo donde se inscribieron de WhatsApp, les voy a pasar unos links donde vienen mucha información de esto. ¿Por qué razón? Porque es importante saber que hay diferentes condiciones para los diseños de cable. Entonces, por ejemplo, un Nex Medium nos dice que son condiciones de nieve ligera, lluvias intensas y vientos moderados. ¿Qué quiere decir? Que este cable pues tiene que soportar esas condiciones, por lo tanto sus tensiones y características con las cuales son diseñados, pues realmente puedan soportar ser instalados en estos puntos. Ahora, en nuestro país, México, tenemos condiciones muy similares. Si nos vamos hacia el norte, regularmente son zonas desérticas, pero que en ocasiones tienen muchas corrientes de viento. En la parte, por ejemplo, en el sur tenemos condiciones donde pudieran llegar en ocasiones fuertes tormentas. Entonces son cables que cada una de estas condiciones deben de permitir su instalación y la vida útil del mismo cable, ¿vale? Por eso, realmente
para nosotros es importante que conozcan esta información porque no nada más es ver que el cable se tensa o ver que el cable esté instalado dentro de un punto a otro, sino también hay una metodología y hay ciertos estándares que nos van a permitir empezar a trabajar de mejor manera con los cables. Ahora, cuando nosotros regularmente tomamos esto, también hay que considerar los campos eléctricos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros instalamos los cables, también instalamos estos cercanos a condiciones eléctricas cercanas. Entonces la pregunta es, la cubierta del cable, ¿cuánto es el campo eléctrico que pueda soportar? Entonces todos estos pequeños detalles que hoy estamos platicando son importantes para la instalación de un cable y entonces ya los cables se pueden empezar a comparar por las calidades o las características por las cuales fueron diseñados, no nada más basarnos en el span. El span, créanme que son uno de los datos mucho más simples porque yo puedo decir que hoy un cable puede cubrir 150 metros de span. La pregunta sería, ¿basado en qué condiciones? Porque si yo cambio las condiciones, pues también puede hacer que el cable hasta llegue a 200 metros de span, pero pues no significa que sea así, porque dependemos de muchos condicionantes, como el peso del cable, si va a haber viento, si va a haber mucha lluvia, porque esto obviamente también ejerce peso en este elemento, ¿sale? Por ejemplo, en zonas donde hay mucho hielo o en situaciones donde de repente hay mucho hielo, pues hay que tener cuidado porque al final se le generan esas estaquitas o temas de hielo que al final el cable pesa más. Y si un cable no soporta determinada tensión porque no fue preparado para esa condición climática, pues literalmente el cable se va a reventar. ¿Por qué razón? Pues porque el peso del cable es mayor y la tensión ejercida entre un poste a otro es mayor, es decir, el vano es mayor en peso, entonces el cable, ¿qué pasa? Pues se revienta. ¿No? ¿Y eso qué implica? Pues ir a cambiarlo, pero tal vez en ese momento no puedes porque obviamente hay demasiado frío, entonces hay que cuidar esta parte, ¿no? También hay que empezar a revisar cuáles son las tensiones y aquí vendría una pregunta, ¿alguien ha revisado cuando ve un cable cuál es la tensión que soporta su cable? ¿Me pueden ayudar en el chat? ¿Alguien de ustedes cuando ve un cable ha ido a ver cuáles son las tensiones que soportan esos cables o solamente se basan en el span? A ver, los leo en el chat. ¿Qué me dicen? ¿Solo se basan en el span o también se basan en la tensión que soporta el cable? Ok, por aquí todos me dicen solo en el span. Muy bien. Pues aquí les diría que apóyense porque el span no siempre va a ser la mejor opción. Revisen qué tensión es la que soporta el cable. ¿Por qué? Porque dependemos de dónde vaya a ser instalado. ¿Va? ¿Cómo sabrían qué tensión se ocupa en un cable, por ejemplo? ¿Alguien sabe cómo se podría calcular esto? ¿Cómo ustedes podrían determinar qué distancia, perdón, qué tensión es la que ocupan para un cable de fibra? Por ejemplo, cuando ustedes van y verifican un cable de fibra, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice entonces cómo podríamos ver o cómo verían esto? Acá me dicen en el datasheet. Ok, entonces si yo fuera un cable de fibra, por ejemplo, y tomáramos alguno de estos,
Vean, por ejemplo, este dice que es un cable que soporta 120 metros de span, pero la tensión con la cual podría ser instalado es de 1500 newtons. Entonces aquí la pregunta es, ¿estos 1500 newtons realmente me sirven para 120 metros o para más o para menos? Entonces, en este caso, aquí les dejamos algunas herramientas para que ustedes puedan empezar a revisar esta parte. Por ejemplo, aquí me dicen, ¿puede servir para más? Les diría, depende el tipo de condición de instalación. Yo diría 1500 newtons sirve para 120. Dependo mucho de si va a haber viento o si va a haber lluvia, porque el peso del cable cambia. Y si el peso del cable cambia, eso también va a hacer que el cable soporte menos tensión o tal vez soporte más. Todo depende, ¿vale? Entonces, yo aquí les diría, e igual les voy a pasar esta liga para que en algún momento si quieren revisar esta parte, ustedes pueden ir y hacer o trabajar con esta calculadora para que les diga un poquito de cómo calcular ese span. Por ejemplo, aquí yo tendría que poner datos del cable. En este caso, yo le pongo parámetros como, ¿qué tensión soporta el cable? Decíamos que soportaba 1500 newtons. Si yo me fuera realmente a la ficha técnica o a las características de este cable en particular, y yo me fuera de este lado, yo me iría a verificar cuál es la tensión máxima del cable y aquí me dice la instalación máxima, perdón, la tensión máxima de este cable en instalación son 1500 newtons, pero ya de largo plazo son 1300. ¿Sale? Y entonces voy a empezar a tomar ciertas características del cable para verificar qué pasa. Digo, detrás de esto hay todo un cálculo, hay que hacer ciertas características para verificarlo. No te voy a poner toda la ecuación, pero sí te puedo dejar una herramienta que te ayude. Detrás de esto ya viene esa programación y, por ejemplo, nosotros podríamos verificar la tensión de operación del cable. En este caso lo voy a dejar cuando lo esté instalando. Luego, la flecha máxima, cuando nosotros estábamos revisando la parte del esquema del cable, nosotros verificábamos ¿cuál es la flecha máxima que tendría el cable? Entonces, ¿qué haría? Pues verifico cuál fue el diseño generado para el cable. Y aquí nos tendría que ir dando estos datos, la flecha máxima con la cual fue diseñado el cable, y yo nada más tendría que empezar a verificar y tomar estos datos, ¿vale? Entonces, la flecha máxima con la cual fue diseñado este cable es el 1.5% entre mi distancia interpostal. Es decir, si este span es para 120, el 1.5% de esa flecha, es decir, de la separación que podría haber de mi línea imaginaria hacia la catenaria que se genera, ese sería el 1.5%. Entonces aquí, pues yo le tendría que decir al cable, esa flecha en 120 metros, ¿cuál podría ser la máxima que se pudiera dar? Regularmente, si yo lo saco, pues me va a dar el 1.5% de esos 120 metros, ¿no? Que en teoría es por lo que estoy buscando ese cable. Aquí lo que preguntan, el 1.5%, ¿dónde lo veo en la ficha técnica? Es un dato que se tiene que poner. Nosotros estamos cambiando ahorita el tema de fichas técnicas para dejar los datos con los cuales fueron o diseñados estos cables. Digamos que la ficha técnica para nosotros, o digamos la especificación técnica, nos detona el 1.5% porque las condiciones con las cuales fue diseñado toma este valor, pero igual les puedo hacer llegar estas tablitas, ¿vale? Pero esto se verifica aquí en la ficha técnica o en la ficha técnica, o en el caso de la marca, pues les tendría que proveer este tipo de información para poder verificarlo, ¿va? Luego, desnivel entre los postes, es decir, cuando yo estoy instalando un cable, los postes regularmente pueden verse que están en la misma o están puestos en el mismo nivel, pero hay en ocasiones que tenemos desniveles, que un poste puede estar arriba de otro. Entonces, eso genera otra carga o otro exceso de peso. Nosotros regularmente tendríamos que poner aquí el desnivel.
Aquí regularmente ponemos un desnivel de 2 o de 1, que es regularmente como una pendiente natural. Si hubiera más, habría que poner ese dato, ¿sale? Igual, por ejemplo, el diámetro del cable en milímetros, eso lo verificamos en la ficha. Aquí nos dice el diámetro del cable son 7.25 milímetros. Entonces aquí le ponemos ese dato, 7.25. Densidad lineal, ¿cuánto pesa ese cable? Entonces yo voy aquí y verifico cuál es el peso de este cable. 53 kilogramos por kilómetro. Entonces saquemos la proporción de eso por cada metro. ¿Sale? Y aquí lo pondríamos, ¿va? Y ahorita voy a dejar algunos datos para que ustedes lo revisen. Velocidades del viento. Aquí yo les aconsejaría, revisen cuáles son las velocidades de viento regulares en su zona. Regularmente cuando estamos hablando de mucha velocidad de viento, es decir, como en los estados de Puebla y todo esto, donde luego finalmente corre demasiado, también en la zona sur, regularmente, digamos, de manera normal estamos en 11 kilómetros por hora, y ya dependiendo un poquito, ¿no? Como vayan las cosas por allá. Nosotros regularmente en diseño dejamos que son 25 kilómetros por hora, pensando en que las corrientes de viento pueden ser muy grandes, ¿va? Si yo dejara estas condiciones y calculara el spam por lo cual está hecho el cable, si se dan cuenta, me dice, el cable podría soportar un máximo de 127 metros. Si yo observara las fichas técnicas de otras marcas, regularmente hay quienes nos han pasado fichas para estos cables y luego nos dicen, nada más soporta 1000 newtons de tensión y lo ofrecen como 120. ¿Qué pasaría? Pues que no. Y eso, recuerda, esta fue la tensión de corto plazo, es decir, cuando yo estoy instalando el cable va a soportar más porque tiene una tensión de corto plazo, es decir, cuando lo jalo de más. Pero cuando ya está instalado, que es la tensión de corto plazo, ¿qué pasa? En nuestro caso soporta 1300 newtons en corto plazo. ¿Sale? Pero si tú agarraras y buscas otras más, regularmente te dicen que soportan tensiones de corto plazo de 800 newtons. Entonces aquí la pregunta, ¿ese cable soportaría 120 metros o realmente 90? Entonces, hay que tener cuidado con solo basarnos en el span, porque el span al final solamente se vuelve un dato característico por lo cual fue diseñado el cable, pero no significa que sea realmente la tensión que sea útil para el proyecto en el largo plazo, sino en el corto plazo. Y hay que cuidar mucho esta parte, ¿vale? Esta herramienta igual se las hago llegar para que la puedan ocupar, verifiquen hoy los cables que ustedes tienen o los cuales están visualizando para realmente verificar estos datos, ¿sale? Ahora, entre más corta sea la flecha máxima, por ejemplo, en vez de 2, que ustedes lo quieran dejar casi tenso, es decir, por medio metro, pues también el cable tiende a cambiar sus tensiones, porque al final estoy sobretensionando el cable, es decir, como casi lo quiero dejar recto, como esta línea imaginaria que tenemos acá, como casi lo quiero dejar recto, pues el cable obviamente necesita tener más tensión para soportar este tipo de elementos. Entonces, un cable que deje sobretensionado, como este, por ejemplo, pues lo único que va a pasar es que la distancia interpostal puede llegar a no más de 50 metros. Y entonces, en realidad el span no fue lo que me basé para saber cuál es la distancia interpostal que este cable puede soportar. Me estoy basando en características propias del elemento, es decir, qué tensión soporta, qué peso tiene, qué situación climática voy a tener alrededor para realmente poder definir qué características va a poder tener el cable. Realmente con esto, el mensaje que les queremos dejar es, en la planta externa, en verdad, hay muchos elementos que en ocasiones no estamos considerando, pero que el cable sí va a estar expuesto ante estas condiciones. Entonces aquí la pregunta es, ¿tú cómo estás preparando esa red de planta externa? Si la estás haciendo para un corto plazo o la estás haciendo para un largo plazo. Aquí la pregunta sería, y si quieren ustedes ahora, les diría que
les abrimos el micrófono. Danos tus comentarios. ¿Qué te parece esta información? Si realmente te es útil, te ha dado un poco de norte para poder elegir un cable de mejor manera y no nada más basarte como en ciertos datos característicos o que todos a veces pensamos que pues solo con que me digan que sí soporto 80 metros, con eso me quedo. ¿Qué me cuentan? A ver, ¿los escucho o en su caso los leo? Si están por ahí, a ver, cuéntenme, ¿qué me dicen? Adelante, abre tu micrófono, mi estimado. O pónganme su manita y ahorita revisamos a- acá quién. Yo, yo creo que sí, el span ingeniero pues es muy importante y también pues tomar en cuenta las condiciones climáticas que a veces eh, los que hemos tomado cursos nos dirigen en el datasheet, base del datasheet, ¿no? Pero a veces no tomamos en cuenta esa parte de las condiciones climatológicas, el viento, en el lugar donde, por ejemplo, eh, hace mucho frío. El peso Ajá. que llega a tener la fibra, ahorita pues me puse a imaginar y yo digo sí, o sea, el peso que soporta la fibra cuando hay condiciones climáticas extremas. Entonces, pues en todo esto de la fibra óptica, pues no se había tomado tanto, no se había dado tanto énfasis a las buenas prácticas de las instalaciones y que ya luego, por ejemplo, nuestros clientes nos dicen, oye, que se me rompió la fibra, oye, que la fibra quedó deshuesada o se abrió la fibra y solo quedaron los hilos. Entonces, Ujú. allá es una mala instalación y una mala, pues, planificación antes que nada, ¿no? Pero pues yo siento que sí es muy importante esos tipos de pláticas porque nos concientiza más en el trabajo día a día para ser profesionales y crear más que nada redes estables. De hecho, esa es una de los compromisos que traemos bastante fuertes en estar empezando a dar este tipo de contenido, porque te soy bien honesto, cada vez van a ir llegando más marcas, pero finalmente yo creo que cuando tenemos más conocimiento de las cosas nos permite tomar mejor acción en saber qué elegir, cómo elegirlo y realmente comparar. Porque muchas veces te diría que nos llegan y nos dicen, oye, pues es que realmente busco fibra por la más barata. La pregunta sería, ¿y la red quieres que cuánto dure? O sea, porque al final es cuánto va a durar. Y por ética muchas veces no llegamos y decimos, no, te vendo este cable por barato. No, 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 no. Porque realmente, ¿qué pasaría? El día de mañana se va a romper y tú no sabes si todo lo que se puso en ese tipo de instalación en algún momento fue el patrimonio de toda una familia y el día de mañana se revienta y ya le diste en la torre a esa familia. Entonces yo creo que tiene que haber mucha más ética en todo esto, en saberles decir hasta dónde llega un material, hasta dónde no, para que al finalmente conscientemente puedan elegirlo de mejor manera, ¿no? Por ahí va un poquito el hacer este tipo de talleres para concientizarlos más en este tema y que el día de mañana en verdad puedan tomar mejores decisiones y que sabemos que hay muchas marcas, pero que tomen la mejor decisión de manera conscientes, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguna duda que hayan tenido de lo que les iba comentando por acá? Con mucho gusto lo vamos revisando. Ah, por acá nos preguntan, ¿cuántos años de vida útil aproximadamente tiene la fibra óptica? Mira, el deber ser de una fibra óptica, el hilo como tal puede durar más de 30 años. Ahora, ¿de qué depende que dure este tiempo? De las condiciones. Es decir, si yo le pongo mucho estrés en luz, puedo reducir la vida útil, pero digamos que en algo general, sobre buenas prácticas de instalación, 25 años sería 25 años sería un valor, digamos, bueno y también dependerá mucho de las condiciones de la planta externa, pero sí, 25 años sería la vida útil de este cable de fibra. Instalándolo correctamente y tratándolos de buena forma, constantemente darles una buena revisión, hacer mediciones, pero regularmente ese es el tiempo de vida útil.
Por acá me dicen, se me dañó la chaqueta de la fibra óptica y los hilos soportaban toda la tensión. Mira, realmente esto sí pasa porque a veces el hilo de fibra óptica soporta más tensión a veces que el propio cable, pero finalmente en donde ya pasó esta ruptura del forro y de los elementos de tracción, lo que te diría es que al menos tendrías que cortar ese tramo de fibra para poner una caja de empalme y que ese tramo de fibra pues ya no quedara en una situación de tensión para evitar un daño al futuro. Por acá también nos comentan que solo se basan en el spam y que han tenido problemas. Sí, aquí les diría muchísimo, cuiden bastante, no se basen en el spam, yo les diría, básense más en las tensiones de los cables. En verdad, los costos de los cables van muy orientados a qué tensión logran soportar. Entonces, como les he dicho a muchos clientes y colegas, realmente cuiden mucho con qué tensión están comprando su cable porque esa tensión es la que les va a brindar una seguridad en el futuro y no un problema en corto plazo. Sería mi mejor consejo. Ahora, ¿qué implica esto? Pues sí, el cable cuesta un poco más, pero eso también implica que hay más seguridad de que el cable dure mucho más tiempo, ¿vale? Entonces, al final yo creo que por ahí sería un poquito esta parte. Ah, en lo que comentas que pusieron el cierre y no cortamos, pues realmente ahí te diría que analicen la fibra o en este caso estén haciendo mediciones constantemente con el OTDR, nada más para verificar si alguna de las fibras no sufrió algún daño por micro doblez o macro doblez. Regularmente, si no pasó mucho tiempo, la fibra tiende a resistir bastante. Entonces, si cambiaron ya esto y pusieron su caja de empalme, lo más seguro es que no vas a tener algún problema. Por acá comentan, ¿cuál es el mayor span existente? Depende del tipo de cable. Por ejemplo, en los que son ADSS hay cables que pueden soportar spam hasta de 800 metros, por ejemplo, que ya son tensiones como de unos 6000, 7000 u 8000 newtons. Y en el caso de los mini ADSS o ASUS, la verdad es que las tensiones más grandes están como por ahí como de los 2800 más o menos, pero no más de eso, porque como ya es un cable un poco delgado, sinceramente ya se pudiera generar un daño en este cable. Entonces, si requieres un span más grande, sinceramente ya serían los ADSS, porque tienen elementos que soportan más tensión. Entonces, yo les recomendaría, si voy a más distancia, ADSS. Si voy a distancias no mayores de unos 120, 140, el mini ADSS todavía puede ser una buena opción. ¿Va? ¿Alguna otra duda más que tuvieran? ¿Hay herramientas para calcular la tensión a la que se somete la fibra? Pues como tal en planta externa hay fusibles que nos dicen cuánto es la tensión máxima que estoy haciendo o que estoy ejerciendo en el cable, lo cual te puede permitir esto. También se pueden utilizar dinamómetros cuando se está generando la tensión del cable para verificar cuál es la que se ejerce. Estos son elementos que nos pueden ayudar a medir la tensión. En algún momento igual hacemos otro taller en donde les mostremos las herramientas y cómo funcionan en la instalación de fibra. ¿Va? No sé si tienen alguna otra duda por acá. Ah, alguien levantó su manita y en nombre dice, llamo, si quieres abrir tu micrófono, adelante, lo puedes hacer. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes. ¿Qué Saludos tal, desde Oaxaca. qué Este, tal, mi estimado? mi estimado, o sea, hola, buen día. Una pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de poder dejar el cable de reserva o el cable que se dejan de las cajas NAP? Aquí en los ejemplos que nos mostraste, sí se observa que, bueno, está bastante feo y mal hecho todavía, pero vamos, comisión dice que solamente se usan las raquetas, pero Ujú. en las raquetas, a vista personal, he visto prácticamente todas que se caen los cables, se caen las raquetas, se rompen. Entonces,
¿cuál sería la forma más correcta para que no estresar el cable, no se creen microcortes y bueno, de cierta forma, pues que sea una buena práctica? Mira, sinceramente, si dejan algo como esto, les diría que en el mediano plazo van a empezar a tener problemas porque los cinchillos metálicos regularmente directos o expuestos al cable hacen que este no pueda tener expansión o contracción de manera natural. Yo algo que les recomiendo mucho es, sí pueden utilizar algo metálico, pero debajo de, digamos, primero debería de haber alguna base de neopreno o algún plástico que permita que el cable pueda tener la expansión y contracción de manera natural y entonces por la parte de arriba poner el cincho metálico o plástico. Ahora, utilicen cinchos que realmente pues sean útiles para la planta externa, es decir, que soporten rayos UV. ¿Por qué razón? Pues porque estos pueden resistir el tiempo, porque luego utilizan o cinta de aislar o algunos elementos así, o cinchos, que son regularmente para planta interna y pues esto no nos sirve, ¿no? Esto sería uno. Ahora mira, aquí va a depender mucho de las condiciones y regulaciones que tengamos en cada sitio. Si te piden las raquetas, yo creo que no hay más que hablar un poco sobre el tema, porque las raquetas, como le ponen esos cinchillos metálicos, sinceramente llega un punto en el que no son muy buenos. Y entonces, pues, al final tiendes a dañar la fibra, ¿sale? Pero cuando lo hacen de buena forma, déjame busco dónde tenía unas fotos de instalación de fibra. Este, híjole, es que es un buen tema todavía esto y hay que ir viendo muchas regulaciones que se están dando. Pero bueno, las raquetas, la verdad es que es un muy buen punto para utilizarlas, pero yo creo que hoy la preparación, el cómo se están haciendo, no se ha hecho de la mejor manera. Entonces, por ahí yo creo que sería la cuestión. Ahora, el dejar gasas o reservas al lado de los postes no está mal, pero también hay que ver la regulación local. Y también yo te diría, en donde ustedes noten que ya hay muchas reservas de fibra, como ha pasado en, ¿dónde tenía otro? Como ha pasado, acá está, fotos, imágenes, aquí tenía unas que había. Por ejemplo, cuando ustedes vean esto, pues yo sinceramente dejar una reserva de cable en este lugar, esto va a implicar aquí un problema. ¿Por qué? Porque ya hay varios proveedores, entonces no dudes que alguien va a subirse y va a generar algún daño. Entonces, si yo ya veo esto, pues trato de alejarme lo más posible para no tocar este punto. Igual, por ejemplo, lo que les digo, utilizar estos hinchos metálicos para las reservas, híjole, la realidad es que se convierte en un grave problema porque en cierto plazo va a haber daño. El material que les comento puede ser bases de neopreno o de estas cámaras o que tienen luego las bicicletas o este tipo de elemento plástico para que sobre este elemento puedas poner el cincho metálico. Hubo un cliente que me pasó unas cintas de 3M, entonces déjeme y le pregunto bien sobre el modelo y esas pueden funcionar. Y la verdad bastante bien esas. Este, y déjame busco unas fotos que me mandó un cliente donde generaron las reservas. Por ejemplo, yo tampoco dejaría reservas en crucetas como estas. ¿Por, por qué razón? Porque al final estás obstruyendo el poste. Y al obstruir el poste y como no es tuyo, pues lo único que va a pasar es que alguien llegue y se sobrecargue en estas y pues se llegue a dañar. Ahora, aunque queda muy bien en la circunferencia del cable, queda expuesto en contacto con metal. Y como este metal no tiene ciertas protecciones para que pueda ser, que pueda ayudarnos en esa expansión o compactación del propio material que es el plástico, en algún momento aquí pudiera haber algún daño. Entonces, yo regularmente no soy muy fanático de estas cosas porque llegan a dañar el cable en cierto tiempo. Y de las fotos, tengo algunas que me pasaron, algunos clientes que terminaron instalación de cable, entonces dejen y las encuentro y se las mando igual en el grupo de que se hizo del taller
para que vean cómo pudieran dejar esta parte y ahí vamos checando también cuál sería la separación que puede tener esto del poste para que evitaran algún daño. Ahora, yo les diría mucho, revisen las restricciones locales. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas ahí dependemos mucho de la región o de lo que en ese lugar les indiquen. Si te indican utilizar raquetas, pues al final es ocuparlas, pero no con cinchillos que se rompan, sino con elementos que realmente duren con el tiempo y que quede bien puesta la fibra. Les digo, tengo algunas fotos, esas igual se las comparto para que lo puedan checar y puedan verlo un poquito, ¿vale? Por aquí dicen, ¿qué distancia recomiendas dejar una raqueta de reserva y de cuántos metros mínimo o cuántos máximo? Híjole, la verdad es que las raquetas dependemos mucho de la cabeza que tiene, es decir, cuántas pulgadas tiene la cabeza de la raqueta. Yo no le recomendaría más de 20 a 30 metros porque al final eso implicaría un elemento que son 30 metros expuesto y que en algún momento podrían tener daño por este daño. Entonces ahí hay que cuidar mucho esa parte. Las medidas de las raquetas, ahí dependemos mucho del diámetro del cable para verificar cuál es el diámetro máximo que podríamos tener en la circunferencia del propio cable. Entonces, ahí si quieren lo revisaríamos de acuerdo al tipo de cable que tienes. En realidad, les soy muy honesto, toda esta información de qué va a depender, pues de cuál es el cable que utilizas, cuáles son las dimensiones que tiene, cuáles son las tensiones que puede soportar el cable y a su vez cómo se podría instalar. Sí dependemos muchísimo de estos datos para poder darles una opción o para poder brindarles más información. Regularmente, bueno, si ustedes nos preguntaran sobre cables que manejamos de la marca, pues realmente les podríamos decir porque los conocemos muy bien y sus diseños están muy tropicalizados para México. En el caso de otros cables, sí hay que revisarlos porque al final dependemos de estos valores o de estos parámetros para poder definir sus características, ¿vale? De ahí en fuera, no sé si tengan alguna otra duda más. En sí, si tuviesen alguna duda, con muchísimo gusto pueden pasárnoslas también en el grupo que se generó. Igual nos las pueden pasar a correo o si tienen alguna duda sobre algún material, con mucho gusto les pasamos el WhatsApp ahorita en el grupo para que cualquier duda que ustedes puedan tener, con mucho gusto nos la hagan llegar y la pudiéramos estar revisando, ¿vale? De antemano les diría que me agrada mucho que se están uniendo a este tipo tratando de darles la mejor información que pudiéramos tener y de alguna forma, pues cualquier duda, ahí vamos a estar pendientes para cualquier detalle que puedan tener, tanto de forma técnica o en su momento de cualquier material que ustedes estén ocupando para hacer su red de fibra óptica. ¿Sale? No sé si tengan alguna otra duda o si me ayudan en conocer si les ha servido la información que les estamos pasando. En el chat les estoy dejando